buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Acá estoy otra vez, por segunda vez. Me ha tocado el privilegio de poder compartirle una vez más la palabra del Señor. La verdad que es un honor por poder compartirles la palabra del Señor, amén. El Señor me ha estado hablando bastante en este tiempo y le quiero compartir lo que me ha estado enseñando, amén. Para eso les voy a leer este versículo que está en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 21. Cuando lo encuentre me dice amén, por favor. ¿Lo encontró? Vamos a leerlo. Dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Amén. ¿Cuántos conocen la historia acerca del versículo que acabo de leer? Trata de acerca de estos tres jóvenes que fueron lanzados a un horno de fuego, ¿sí? Y del cual Dios los libró. Para aquel que no conoce la historia, trata acerca de estos tres jóvenes, como le dije, que fueron lanzados dentro de un horno de fuego, ¿sí? Del cual Dios los libró. Resulta que Nabucodonosor, qué lindo nombre que tenía este muchacho, era rey de Babilonia, ¿sí? Y había mandado a hacer una estatua de oro. En la versión que yo leí dice que esta estatua medía 27 metros de alto y 2,5 metros de ancho, ¿sí? Y la había mandado a colocar en la llanura de Dura, que era provincia de Babilonia. Luego había mandado a llamar a gobernantes, consejeros, tesoreros y demás, prácticamente en resumen a todo el mundo, para que vengan a ver cómo él levantaba esta estatua, ¿sí? Y una vez que todas estas personas asistieron a ese lugar, él decretó y mandó a que cuando suene la música de los instrumentos, todo el mundo debía adorar y postrarse ante la estatua que él había mandado hacer. Y los que no lo hicieran iban a ser echados dentro del horno de fuego, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Al ver esta semejante amenaza que el rey hizo, porque fue una amenaza, todo el mundo, apenas sonó la música, se empezaron a inclinar, a postrar frente a la estatua. Pero ¿qué pasó? Hubo tres jóvenes que no lo hicieron. Estos fueron Sadrac, Mesac y Abednego, ¿sí? Entonces los soldados de este rey, al ver esta situación, se lo fueron a comunicar y los mandó a llamar. Dice que el rey se enojó tanto que los mandó a llamar, y una vez que los trajo y los tuvo enfrente, les volvió a preguntar si era verdad que ellos no se habían querido postrar y mucho menos adorar esta estatua que él había mandado a hacer. Entonces los tres muchachos les dio así una segunda oportunidad, ¿no?, para que ellos puedan volver a hacerlo. Y estos muchachos no lo hicieron, ¿sí? Es más, le dieron una respuesta que al rey no le gustó. Y esta respuesta la podemos ver en el mismo capítulo 3, versos 16 al 18, que dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Qué firmeza en la decisión de estos muchachos, ¿verdad? Dice la palabra y la historia que el rey se enojó tanto con esta respuesta que ellos le dieron, que mandó a calentar el horno 7 veces más caliente de lo que estaba, y los metió adentro. Y fue ahí cuando el rey no solo vio que se paseaban adentro del horno y del fuego estos tres jóvenes, sino que había una cuarta persona con ellos dentro del horno. Fue entonces ahí cuando el rey los sacó y reconoció al Dios de estos tres jóvenes y los engrandeció en toda Babilonia. Amén. Esta es prácticamente un resumen de la historia que habla todo el capítulo 3. Y para entrar en la palabra, normalmente nosotros nos encontramos una vez nos encontramos en una dificultad, ¿sí? ¿A quién le ha pasado eso? O en muchas dificultades. A veces, es más, nosotros mismos nos llegamos a meter en problemas y después no sabemos cómo salir, ¿sí? O otras veces pasa que va todo bien
y de la nada parece que un problema que estuvo camuflado por ahí en una esquina, en una punta, esperando el lugar o el tiempo menos indicado, salta a nuestra vida y por ahí nos termina arruinando el día. ¿A cuántos le ha pasado eso? Lo cierto es que aunque a veces las cosas no se ven bien, ¿sí? Y parezca que estamos padeciendo este tipo de pruebas, de circunstancias, y injustamente hay ocasiones en las que Dios permite que nosotros atravesemos estas pruebas para fortalecernos y perfeccionarnos. Amén. Ahora, esto me llevó a hacerme una pregunta que siempre me la hago cuando paso una prueba, y es: ¿Dios se agrada en verme sufrir? ¿A usted qué le parece? La verdad es que no. Dios no se agrada para nada en vernos sufrir, ¿sí? Pero sí se agrada en hacernos fuertes, en fortalecer nuestra fe, en hacernos un mejor hijo, un mejor siervo, incluso un mejor líder, un mejor padre, ¿sí? Y quizá en este momento por ahí algunos de nosotros estemos atravesando una dificultad en la cual nuestra fe está siendo probada. Pero yo les invito a que podamos ver brevemente la historia de estos 3 jóvenes, ¿sí? Que pudieron resistir esta prueba y pudieron obtener la victoria. Amén. Ahora, para serles sincero, hay un montón de cosas que sacar de este capítulo, de esta historia, ¿sí? Pero me quiero enfocar en esta parte que fue la que más me impactó, que fue donde estos 3 jóvenes se metieron en este gran problema, ¿sí? Por así decirlo, que fue negarse a adorar y a postrarse la imagen que el rey había mandado hacer. Dijimos que el rey había dicho que todo aquel que no se postre, y adore la imagen que él había mandado hacer, lo iba a meter al horno de fuego, ¿verdad? Y yo creo que ante semejante sentencia, ante semejante mandato de este rey, nadie iba a querer quedarse parado de pie frente a la estatua, ¿verdad? Yo en ese momento creo que no me hubiese quedado parado de pie. Pero me encanta la valentía de estos 3 jóvenes, ¿sí? Estos 3 jóvenes fueron diferentes y aunque no quisieron hacer lo que todo el mundo estaba haciendo en el momento, ¿sí? A ellos no les importó incluso perder su vida, ¿sí? Ellos tenían en claro que no querían postrarse y mucho menos adorar a este ídolo, ¿sí? Esta valiente decisión que ellos tuvieron fue la que los llevó a estar frente a frente y cara a cara con la muerte, ¿sí? Porque el decreto de este rey, este mandato que había hecho, se tenía que cumplir. No había nada que lo revoque, ¿sí? Ellos iban a ser metidos al horno de fuego de todas maneras. Que cabe destacar que el rey lo había mandado calentar 7 veces más, ¿sí? Ahora, esto me llevó a otra pregunta, y es: ¿por qué ellos? ¿Por qué a estos jóvenes? ¿Sí? La palabra me dice y me muestra a mí que ellos eran jóvenes íntegros. ¿Por qué digo íntegros? Porque en el capítulo 1 también del libro de Daniel nos dice que ellos se propusieron no contaminarse con la comida sacrificada que el rey le daba a los ídolos. Entonces ellos eran jóvenes que, aunque habían sido llevados cautivos a Babilonia, ellos seguían permaneciendo fieles a Dios, ¿sí? Aún en medio de la prueba, aún en medio de esta circunstancia. Es más, dice la palabra que ellos habían destacado frente a las demás personas porque ellos sabían leer, sabían escribir, tenían conocimiento, tenían sabiduría, y a causa de esto el rey lo había puesto bajo su servicio. Entonces, si ellos eran fieles a Dios y permanecían íntegros, ¿sí? Y fieles y leales a Dios, ¿cómo es que Dios permite que ellos atraviesen esta situación? Estar a punto de ser lanzados a un horno de fuego. Dijimos que ellos fueron leales hasta el final y sabían que Dios los iba a poder salvar, pero también aceptaron que si existía una posibilidad diminuta de que Dios no los librara, ellos aún así iban a permanecer fieles a Dios. Me encantan las palabras que ellos usaron en la respuesta, ¿no? Dice que nuestro Dios puede librarnos, dice. Y si no quiere hacerlo, aún así vamos a permanecer fieles a Dios, ¿sí? No nos vamos a inclinar a otros dioses. Esto me habla de la fe y de la lealtad que ellos tenían hacia Dios. Qué valentía la de estos 3 jóvenes, ¿sí? Que aún estando cautivos en una tierra extraña, lejos de su familia y encima a punto de morir, porque estaban a punto de morir, aún así ellos se permanecían fieles y firmes en la palabra. Ahora, ¿cómo llevo esto a mi vida?
puede ser que por ahí estemos dando lo mejor de nosotros para agradar a Dios, ¿sí? Puede que nos esforcemos, que luchemos para agradarlo, que tratamos a veces con toda nuestra fuerza de no fallarle, pero ¿qué pasa? El tiempo de la prueba llega igual a nuestra vida, ¿sí? Aunque nosotros no queramos, llega igual. Y a veces nos da tan duro y nos pega tan fuerte que sinceramente nos deja en la lona, ¿sí? Y nos terminamos preguntando, ¿por qué a mí? ¿O algo estaré haciendo mal? ¿Quién nos ha hecho esa pregunta alguna vez, no? Yo me ha pasado un montón de veces. Y la verdad es que cuando nosotros decidimos agradar a Dios y ponemos todo nuestro esfuerzo, siempre va a haber alguien que no va a estar contento, ¿sí? Cuando nosotros dejamos de querer hacer lo que todo el mundo hace, el enemigo se va a levantar a destruirnos, ¿sí? Y va a hacernos tratar de desistir de nuestra fe. Nos va a llegar a presentar el pecado como una buena opción, ¿sí? Y va a tratar de que, por todas las formas posibles, por todos los medios, de hacernos desistir, de hacernos que nosotros fallemos a Dios. Pero en esta noche, déjeme animarlo, hermano, y a decirle que estén tranquilos, ¿sí? Porque justo en la prueba es donde empieza lo mejor, ¿sí? Nosotros solamente debemos permanecer fieles a Dios. Amén. Ahora, nos encontramos con estos jóvenes, ¿sí? Frente a frente con la muerte, y dijimos que cualquiera que iba a entrar en ese horno de fuego, seguro iba a morir, ¿sí? Y más si vemos que el rey se enojó tanto y lo mandó a calentar 7 veces más, ¿sí? Parecía que para estos jóvenes no había ninguna salida, ¿sí? Pero es justo en ese momento donde vemos que Dios entra en el partido, ¿sí? Y vemos cómo empieza a obrar para convertir todo lo malo que ellos estaban pasando en algo bueno, ¿sí? ¿Cuántos saben que Dios es experto en convertir las cosas malas en cosas buenas? Amén. Como leímos en el primer pasaje, en el versículo 21, ¿sí? Vimos que los jóvenes fueron atados, ¿sí? Y no fueron despojados de sus ropas, dice la palabra. Dice que todo aquello que los cubría se lo dejaron puesto y los lanzaron así al fuego, ¿sí? Esto me hizo ver a mí que Dios nunca va a dejar que entremos a una prueba sin su cobertura, ¿sí? Sin su protección. La protección va a permanecer con nosotros aún en el tiempo difícil, ¿sí? Cualquiera puede abandonarnos, cualquiera puede huir del lado de nosotros cuando las cosas están mal, pero la protección de Dios siempre va a estar con nosotros y va a estar en todo tiempo con nosotros. Amén. Dijimos que en esta historia el rey mandó a valientes guerreros, ¿sí? A que ataran a estos jóvenes para que los lancen al fuego. Pero lo cierto es que a mí me hace pensar que estos valientes guerreros eran personas fuertes, grandotes, ¿sí? Porque había que llevar 3 jóvenes al fuego. Y dice la historia que cuando ellos se acercaron al horno, no soportaron las llamas y el calor y cayeron muertos, ¿sí? Ni siquiera alcanzaron a entrar al horno de fuego, ¿sí? Solo bastó que se acercaran para que el fuego los matara, ¿sí? Y esto es justamente lo que pasa cuando entramos en un tiempo de prueba, ¿sí? El fuego que fue pensado para dañarnos es lo que termina derrotando primero a nuestros enemigos. Amén. Aquellos enemigos que por ahí parecen invencibles, que parecen fuertes, que parecen que no los vamos a poder derrotar, son los que primero caen cuando nosotros entramos en un tiempo de prueba, ¿sí? Así que, hermano, en esta noche, si usted está luchando contra un enemigo en este tiempo y siente que está luchando con sus fuerzas y por ahí siente que sus fuerzas no son suficientes para vencerlo, no se preocupe, ¿sí? Porque la prueba es la que nos fortalece y ahí es donde vamos a salir victoriosos, ¿sí? Porque Jesús está con nosotros y el fuego de la prueba sirve para hacernos libres de todas las cosas. Amén. Aunque a uno pareciera que es complicado, pero no. Dios siempre obra para bien. Ahora, el fuego de la prueba nos enseña 2 cosas, ¿sí? 1, ser ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque la prueba que nosotros como cristianos, las pruebas que nosotros atravesamos como cristianos, no solo nos da la victoria sobre nuestros enemigos y también nos hace libres, ¿sí? Sino que sirven para que las personas que no creen se maravillan de las
cosas que Dios hace en nuestra vida en este tiempo. Amén. En el versículo 25, que se los paso a leer, dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Sí? El rey se sorprende cuando ve que adentro del horno de fuego no solo estaban las 3 personas que había metido, sino que había un cuarto. ¿Sí? Qué bueno, hermano, es que en medio de nuestra dificultad la gente que no cree pueda creer. Amén. Que pueda ver las cosas sobrenaturales que hace Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Yo sé que aunque la gente no entienda esto en el tiempo de la prueba, ellos van a ver la gracia y la bendición que Jesús da en nuestra vida, ¿sí? En este tiempo de prueba. Ellos tienen que ver que nuestro gozo, que nuestra alegría no se termina cuando estamos pasando por un momento de escasez, ¿sí? Ellos tienen que ver que el alimento que nosotros tenemos no nos falta, y que es más, lo compartimos aunque estemos pasando una prueba o estemos incluso sin trabajo, ¿sí? Entonces, en el medio de la lucha siempre va a haber alguien asombroso, alguien poderoso que lucha a nuestro lado, y ese es Jesús. Amén. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos protege, aún en medio de la prueba. Qué bueno es que los que no conocen en ese tiempo de dificultad puedan creer y ver las cosas sobrenaturales que Dios hace. Un segundo puntito y último es: da frutos. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque la prueba que estos jóvenes atravesaron sirvió para llevar a los que no creían a creer. La gente no solo va a ver cómo Dios nos ayuda en los tiempos de dificultad, sino que también va a empezar a creer en el Dios que nos libra en ese tiempo, ¿sí? En la historia vimos que el rey que pretendía obligar, ¿sí?, a adorar, a postrar a estos 3 jóvenes, después lo estaba llamando siervo del Dios Altísimo, ¿sí? Y al final del verso 29 les dice que no hay otro Dios que pueda librar de la manera que Jehová lo hace, ¿sí? Qué maravilloso que es que a través de nuestras luchas, nuestras dificultades, ¿sí?, y nuestra fidelidad a Dios, otras personas puedan creer. Amén. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos la esperanza, ¿sí?, en Dios. Que la gente vea que realmente confiamos en Dios, ¿sí? Qué bueno es que a través de la prueba que viene a nuestra vida y del testimonio de cómo Dios nos guarda en ese momento, otra gente pueda creer, ¿sí? Yo creo que más personas van a ver la gloria de Dios en ese tiempo y en nuestra vida, ¿sí? Y van a querer conocer del Cristo que nosotros predicamos, ¿sí? Pero que además de predicarlo, hemos sabido mostrarlo en este tiempo de dificultad. Amén. El fuego de la prueba es en realidad el fuego de la purificación, ¿sí? El fuego ese que fue calentado 7 veces es el que va a servir para derrotar a nuestros enemigos, para hacernos libres, para que podamos dar testimonio del poder de Dios y que para que podamos llevar más vidas a los pies de Cristo. Una vez que nosotros pasemos por este fuego, ¿sí?, y seamos perfeccionados a través de este fuego, vamos a estar listos para ir a un siguiente nivel, ¿sí? Como estuvieron estos jóvenes, que al final ellos fueron prósperos, ¿sí?, que fueron fieles a Dios y supieron soportar la prueba. Amén. Así que en esta noche, hermanos, les quiero decir que por ahí puede ser que esté atravesando un momento de dificultad, ¿sí? Puede ser una enfermedad, escasez, ¿sí? O cualquiera sea la dificultad, la prueba que esté pasando en esta noche o en este tiempo, o simplemente alguien se haya levantado en contra suyo a hablar mal de usted, ¿sí? Pero en esta noche quiero que sepa que tenemos un Dios maravilloso, ¿sí?, que no nos va a dejar solo y menos en el tiempo de prueba, que Él va a usar esta prueba para perfeccionarnos y para que demos testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Amén. No se trata a veces de qué tan caliente esté el fuego, de qué tan complicada sea la prueba. Se trata de que permanezcamos fieles a Dios en este tiempo, ¿sí? Busquemos agradar a Dios
en medio de la prueba y vamos a conseguir la victoria. Amén. Esta es la palabra que el Señor trajo a mi vida en esta noche, en este tiempo, y yo se la quería compartir, así que los invito a ponerse de pie. La verdad que qué complicado, ¿no? Que es a veces pasar un tiempo de prueba, porque uno no entiende por qué suceden las cosas en los momentos menos esperados, ¿no? Pero la verdad es que nosotros tenemos un Dios de lo imposible y Él sabe por qué permite todas las cosas, ¿sí? Nosotros no entendemos y si le pedimos por ahí explicación, no nos va a dar porque no la vamos a entender, pero sí vamos a salir victoriosos si nos mantenemos fieles a Él en los tiempos difíciles. Amén. Lo invito a que podamos cerrar los ojos, que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en esta noche. Te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Te pedimos que la guardes en nuestros corazones y que pueda dar buen fruto, Señor, que pueda ser esa semilla que cae en buena tierra, Señor. Enséñanos a ser fieles, Padre Santo, a no decaer en las pruebas, Señor. Sabemos que estás con nosotros, como estuviste con tu pueblo en aquel día, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tu presencia va con nosotros y va delante de nosotros y vos no vas a permitir que decaigamos, Señor. Te damos las gracias porque nos das fuerza día a día, Señor, porque tu misericordia es renovada, Señor. Tú sigues siendo el mismo, papá. Te exaltamos, te damos toda la gloria, Señor, porque tuya es y de nadie más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.